Arranca la segunda parte, se empieza a complejizar, se empieza a poner heavy la cosa, con lo cual vamos a hacer un acuerdo para arrancar esta segunda parte, y es el siguiente. Si algo no se entiende, no avanzamos hasta que se entienda, porque hasta ahora fue la primavera, les puedo asegurar, hasta ahora fue la primavera freudiana. Ahora empieza un baile, ahora empieza la parte una de las partes más complejas. Va a requerir, si antes requería una lectura, ahora va a requerir varias lecturas de los textos. Otra vez, déjenme ser un poco padre, si no empezás a leer ya, tenés 7 clases y viene el parcial, ¿ok? No es que hay mucho para joder. Les voy a compartir el cronograma que tenemos hasta esa fecha. El segundo parcial es el 30 de agosto. Según la organización de esta segunda parte, nosotros tenemos, ya que tenemos feriado la vez que viene, nosotros tenemos 7 clases exactamente hasta el parcial. En esas 7 clases tenemos que trabajar el módulo D y el módulo E. Si tienen el programa a mano, sí. Bien. Para el módulo D están pensadas 7 clases. 5 clases. Contemplando el feriado, pero como tenemos un feriado aquí, vamos a tener que comprimirlo en 4. Yo lo comprimí en 4. Y nos quedan 2 clases, la del 8 de agosto y la del 15 de agosto, y después nos queda el 22, que sería la clase de repaso. Esa clase del 22, seguramente si no voy llegando con los contenidos, haremos 20 minutos para completar el programa y el resto haremos el repaso. Y después, bueno, el encuentro del 29, que es el día previo al parcial mismo. Así que el cronograma que más o menos me armé es el siguiente. Hoy es 13 del 6, y nosotros vamos a tratar de trabajar 2 textos. En este nuevo módulo hay 9 textos, ¿ok? 9 textos. Nosotros vamos a distribuir esos 9 textos en 4 encuentros. En el día de hoy voy a trabajar algo de las palabras preliminares y del epílogo de Dora, que lo tienen ustedes como primer texto en el módulo D, introducción y epílogo. Estoy mirando el programa, En el segundo encuentro, la introducción y el epílogo en Dora, y el tercer texto que figura en el programa, que se llama Sobre la dinámica de la transferencia. ¿Sí? Esas 2 vamos a intentar trabajarlo hoy. La clase próxima, que sería el 27, ¿sí? El 27 de junio, vamos a trabajar puntualizaciones sobre el amor de transferencia, es decir, el texto número 4, según figura en el programa, y seguramente ahí vamos a introducir algo de recordar, repetir y reelaborar. Hoy también voy a dar algo de recordar, repetir, porque hay algunas cosas que si no las nombro es muy difícil entrar. Ya se las voy a decir, no las voy a nombrar cuando esté diciendo cosas de ese texto, las voy a anticipar. Luego, el 4 del 7, que sería el otro, terminaríamos con recordar, repetir si nos quedó algo, y arrancaríamos con los otros 2 textos que se dan juntos, consejos al médico y sobre iniciación del tratamiento. Y el 11 del 7 lo reservaríamos para culminar esos textos, si es que nos quedó algo colgado, y trabajar las conferencias. Son 3 conferencias, 26, 27 y 28.
Después viene el receso y nosotros retomamos, si mirá bien el calendario, retomamos el 8 del 8. Y ahí tenemos 2 clases para 3 textos, eso está más liviano, que es el módulo E. Y son fragmentos de textos, así que eso es más liviano. ¿Está bien? Me hacen la gran silencio. Ahora van a hablar, hoy vamos a empezar a trabajar lo que es la regla de abstinencia para el analista. Ustedes ya están, o sea, ya son analistas, abstinentes, callados. Ya está. Bueno, ese es el cronograma de aquí al segundo parcial. Una pregunta. Acá no hay ninguna ventilación. Eso está aprendido, creo, ¿no? No sé por qué. ¿Hace calor? Estoy a punto de desmayarme. O sea. Avisarnos. No, pero digo, verdaderamente no. Yo no siento que corra aire. Lo apagamos. Bueno, Por favor. está en 26 grados. ¿Cuántos grados tiene? 24. 22. ¿24? 24. Apagar. ¿24? Sí. ¿Apagarlo? Sí. Están poniéndose de acuerdo, ¿no? 24. ¿Apagamos? 24. ¿Seguro? 24. ¿24? 24. ¿Apagado? Matado. Las mayorías son las mayorías, así estamos. Sí, tal cual. Soberana la mayoría. Después, hurtarse. Después, si no hay más un cuarto. Llegar a la iglesia después. Bueno. Pero después padecemos todo. ¿Cómo? Después padecemos todo lo de las mayorías. ¿Qué va a ser? Las deficiencias, las de la democracia. Bueno. Algo de teóricos, que tienen que estar empezando a transitar en teóricos, y si no, se los voy contando un poquito. ¿Por qué es necesario eso? Porque no era joda. Ahora arranca un Freud algo más complejo. Algo más complejo. ¿Sí? Hasta ahora era, bueno, parecía la primavera, ¿no? Una representación cae, viene la teoría del recuerdo, se ensancha la conciencia, el síntoma se disuelve, todos felices. Se acabó la felicidad. Ustedes tienen una anticipación ya de que se acabó la felicidad en prácticos y también en teóricos cuando empiezan a trabajar el síntoma. Cuando empiezan a trabajar el síntoma, primero en su vertiente de retorno de lo reprimido, pero ahora se empieza a agregar, lo habrán visto en los últimos textos antes del primer parcial, en teóricos, con mis tesis y con 3 ensayos, empiezan a agregar la vertiente de la satisfacción, que está separada de la vertiente del retorno de lo reprimido. Esta vertiente de la satisfacción es la que diferencia el síntoma de todo el resto de las formaciones del inconsciente. El chiste quedaría alterado por lo que hemos trabajado. Pero el resto de las formaciones del inconsciente se diferencian en este punto de la satisfacción. ¿Se acuerdan de ese enunciado de los síntomas son la práctica sexual de los neuróticos? Lo dice tanto en mi tesis, lo retoma en 3 ensayos. Y acá ya es un festival. Acá. O sea, hay que tener esta idea en mente para que en la cabeza empiece a entrar la idea de que no todo empieza a ser cuestiones de representaciones. Esta idea empieza a caer. No todo es representación. Ustedes en prácticos, cuando trabajan, sobre todo conferencia 23, empiezan a ver
empiezan a ver que el síntoma tiene dos caras, ¿sí? Una cara simbólica, podríamos decir, y otra cara de la satisfacción. Eso empiezan a ver de a poquito, eso es un anticipo, eso les va abriendo el panorama como que algo empieza a pasar en Freud que se ve anticipado en esa teorización sobre el síntoma. ¿Cuál es la consecuencia doctrinal de esto? La consecuencia doctrinal de esto es un viraje. ¿Se acuerdan del pacto? Si hay algo que no se entiende, volvemos y volvemos. Porque ¿sabés cuál es el problema? Que vas a empezar a escuchar esto desde el sentido común o desde lo que vos ya sabés. Y las dos son una cagada. Cuando lo escuchás desde ese lugar, no entendés nada. Cagada no. Entonces, viene una nueva idea del inconsciente. ¿Cómo era la idea del inconsciente hasta ahora? ¿Cómo era la idea del inconsciente hasta ahora? Descriptivo. Dinámico. Descriptivo va a ser ahora. Ahora va a empezar a ser estructural de a poquito, pero no importa en los títulos. Que ante una representación inconciliable Eso. operaba la defensa. Ante una representación iba al grupo psíquico separado o en la versión de sobre psicoterapia de histeria al núcleo patógeno. Y esta era la vertiente del inconsciente. Esa representación separada se la reintegraba al comercio asociativo y ahí había 18 maneras de formularlo, ¿se acuerdan? Recomponer las lagunas del recuerdo, llenar las lagunas del recuerdo, recomponer los hilos de las representaciones asociadas, recomposición biográfica. Hay 5 o 6 maneras que tiene Freud de pensar en ese momento cómo se recompone aquella cadena que fue averiada por la sustracción de un elemento que fue al grupo psíquico. ¿Sí? Esa cadena queda averiada y hay una recomposición vía hipnosis, presión en la frente y o asociación libre y se restituye esa representación a la cadena y el síntoma cae. Él sabe todos los factoriales. Esto que nosotros queremos ahora lo vamos a llamar teoría del recuerdo. Ya lo decíamos, lo llamamos así, pero nunca le habíamos puesto el énfasis. Esa es la teoría del recuerdo. ¿Por qué? Porque la presión en la frente para tomar Elizabeth empujaba al sujeto a recordar aquella representación que había sido separada del comercio asociativo. Entonces trataba de recordar y de reinsertar esa representación para restituir la cadena. ¿Hasta ahí está bien? Esto es lo que ya saben. Hasta ahí veníamos bien. Y ahora se viene la noche. Sobre psicoterapia de histeria hay una anticipación de la noche. Se viene el atardecer. ¿Se acuerdan cuando, fue una pregunta de las 8 que habíamos seleccionado, cuando hablaba de que la transferencia era un enojoso obstáculo? Sí. Esa era la anticipación, porque ahí lo que empieza a vislumbrar Freud, un texto preanalítico, muy inicial, muy iniciático, como sobre psicoterapia de histeria, 1895, era la idea de que aparecía allí la transferencia como resistencia. Vamos a ayudarnos con eso. Ahí está, 1895, transferencia y el par con resistencia. Lo que Freud pesca, y ahora voy justamente a Cora para poder trabajar eso, lo que Freud pesca es que habría esta transferencia, ¿cómo se llamaba en esta época? Cuando se iban a hacer las representaciones más conciliables con el... ¿Cómo la llama la transferencia en esta época? Conversión. Falso enlace. Ah, pero estudian con ella. 60 personas y ella lo dijo. En esta época es falso enlace. ¿Sí?
Lo que a Freud lo sorprende, estoy usando palabras textuales, si no es del epílogo, es de las palabras preliminares de Dora, que es la bibliografía que tenemos obligatoria para el seminario, lo que a Freud lo sorprende es que Dora, lejos de asociar, de quedarse en el tratamiento, sepa del tratamiento. ¿Sí? Ustedes saben, y si no saben se los cuento, que Freud tiene 5 casos famosos. 5 casos de los 5 historiales más conocidos. Schreber, así se dice, Schreber, Dora, Hans, Juanito, Hombre de las ratas y Hombre de los lobos. Estos son todos los historiales que hay completos en Freud. Nosotros vamos a trabajar algo de Dora, ¿sí? Después ya en el final de la materia vamos a ver algo de Hans, de las ratas. Hombre de las ratas también está en la segunda parte del seminario. Acá tienen psicosis, histeria, fobia, neurosis obsesiva. O sea, acá están todas las estructuras, los tipos clínicos freudianos están en esos historiales. Información que no te cobro nada. Gracias. Entonces, el problema con Dora es que le muestra de una manera en acto que la química de la teoría del recuerdo no va más. ¿Sí? Le muestra los límites de la teoría del recuerdo. Mirá cómo lo dice. De paso te doy la página. No importa si conocen la historia de Dora, creo que en práctico algo están empezando a trabajar anteriormente, pero más allá de la novela de Dora, del señor K, de la señora K, de Freud, del padre, etc. Más allá de esa novela, la tos de Dora, de Dora y empiezan todas a... Ahí está, apagaron y ahí está. Dice en la página 104. Pero yo omití esta primera advertencia, creí que había tiempo sobrado, puesto que no se establecían otros grados de transferencia, aún no se había agotado el material para el análisis. Así fui sorprendido por la transferencia. Eso lo subrayan con neón. ¿Ok? Texto en los límites del psicoanálisis, es un texto del 95, sí, del 1905, pero en el 1905 se publica en 1906, en los límites, está en el límite. Es decir, que es, después sobre psicoterapia y histeria, es la segunda vez con muchos que él empieza a trabajar con esta idea de la transferencia. Pero porque se le presenta en la clínica, esto es lo que siempre le rompo los quinotos. Freud no es un teórico por la teoría en sí, no es un doctrinario por sí siempre, como lo venimos pensando desde el inicio. Siempre hay algo en la clínica que implica que haya una teorización nueva sobre esa clínica, y ese movimiento dialéctico que alguna vez hemos trabajado, bueno, ese es el movimiento que todo el tiempo se va haciendo. No es que de repente se pone a teorizar la transferencia porque se le ocurre. En la relación, en el vínculo de él con Dora, lo sorprende la transferencia. ¿De qué manera? Y lo dice así. Y a causa de esa X, por la cual yo le recordaba al señor K, ahí ya tienen un indicio. Freud le recuerda al señor K de su historia. Ella se vengó de mí como se vengara de él. Es decir, que hay una transferencia a Freud del vínculo que ella con el señor K. Y me abandonó, tal como se había creído engañada y abandonada por él, por el señor K. De tal modo actuó, dice el párrafo, agieren, clase de alemán gratis también, ¿eh? La G en alemán es GU y la I se estira. No te cobro nada. Agieren se pronuncia, ¿ok? Si lo escuchan distinto, pueden corregir y decir, no, pero en alemán no se dice ni agieren, ni agieren, no, agieren, con una pronunciación
alemán, Güben, así se dice. De tal modo actuó, y el traductor conserva la palabra Güben en el original, un fragmento esencial de sus recuerdos y fantasías en lugar de reproducirlo en la cura. En ese párrafo usted tiene la clave de todo lo que va a venir, ¿sí? Así que después, hoy no se sale a ningún lado, está lloviendo, se quedan en sus casas, vuelven a la página 104 y subrayan ese párrafo. En este párrafo está el secreto de todo el módulo D. ¿Sí? Lo sorprende la transferencia. Otra vez, se da este movimiento. Es en la clínica donde algo se traba, algún hueso se traba en la máquina y él se ve forzado entonces a teorizar sobre ese vínculo que se trabó. Dora no sigue asociando, es decir, Dora no se presta a asociar, a reproducir en la cura lo que le sucedía con el señor K, con el padre, con la señora K, y actúa frente a Freud, como si Freud fuera el señor K, actúa la transferencia y se va del tratamiento. ¿Ok? Ese detalle se lee a la luz de me sorprendió la transferencia. Es decir, que es algo que lo sorprende en la clínica y que lo obliga a un cambio doctrinario. ¿Sí? Y a un cambio doctrinario que va a implicar el cambio doctrinario de pensar la transferencia ya no solamente como un falso enlace, sino que ahora va a estar pensado, y no solamente como una resistencia, sino que ahora la transferencia va a estar pensada en el par transferencia-repetición. Algo se repite, ya te escucho, algo se repite en el Aguirre con Freud, que en realidad estaba reservado, o mejor dicho, enlazado al señor K. Ella transfiere ese lazo a Freud y se venga de Freud como si hubiera vengado del señor K. Es decir, ahí está el falso enlace en la medida que se enlaza a Freud lo que estaba enlazado al señor K, pero básicamente lo que rescata Freud en esta primer parte de estos textos escritos técnicos, así se llaman, todo lo que vamos a ver en el módulo D, es la repetición. ¿Sí? Algo se va a repetir sobre la figura del médico, del analista. Dale, perdóname. No, al contrario, profe, gracias. ¿Es repetición en acto entonces? Es repetición en acto, por eso le conservamos el Aguirre. Repetición en acto, repite con el analista. Ahora vamos a ver qué, porque todo el texto sobre dinámica de la transferencia va a responder a esta pregunta de qué se repite. Intuitivamente, y a partir de la página 104, uno dice, bueno, se repite aquello que es de la vida propia de Dora, se repite en la escena del análisis, lo repite con el analista. Me vengo al señor K, ahora no me vengo. Pasan para atrás, la sugerencia es esa, van para atrás a la página 101, lo que leí es la página 104. Ahora van un poco para atrás a la 101 en Dora, en el epílogo, creo que es el epílogo, y él dice qué son las transferencias. ¿Sí? Son reediciones, recreaciones de las nociones y fantasías que a medida que el análisis avanza, no puede menos que despertarse y hacerse conscientes. Pero lo característico de todo el género es la sustitución, ahí está el falso enlace, sustitución de una persona anterior por la persona del médico. La sustitución del señor K por Freud. Para decirlo de otro modo, toda una serie de vivencias psíquicas anteriores no es revivida como algo pasado, sino como vínculo actual. Eso también lo subrayan, se hacen un pasacalle, ponen un grafito en la habitación. No, la transferencia no es algo pasado, es la actualización en el dispositivo mismo del análisis, con la figura del médico, con la figura del analista, son revisiones, en todo caso, de algo que está en el pasado y que lo vamos a responder con sobre dinámica de la transferencia. Bien, esos dos citas que he leído son bíblicas. O sea, la actualización, pero con un sustituto. Actualización con un sustituto, que respondería a nuestra idea del falso enlace, pero el sustituto es actual, porque la figura del médico se presenta como la actualización y la revisión ahora, en tiempo presente, de algo que ya fue establecido en otros tiempos.
para Dora sería ese vínculo con el señor K, y ahora vamos a ver que es un poquito más complejo que eso. Dale. Creo que en este caso estamos hablando de con el médico la transferencia por el caso de Dora, pero en realidad la transferencia puede ser con cualquier persona, Exacto, digamos. exacto. Ya otra vez, cuando entremos a sobre dinámica de la transferencia, vamos a ver que de lo que Freud se ocupa es de la especificidad de la transferencia en el vínculo analítico, pero la transferencia es un fenómeno humano, va a decir Freud, o lo va a decir más o menos parecido, ¿sí? Hay transferencia con el médico que te cura de la gastroenterocolitis, hay transferencia con el neumonólogo, hay transferencia con el cura, hay transferencia con el ídolo, hay transferencia. Es decir, uno deposita en esos sujetos, ya vamos a ver qué, porque sobre dinámica de transferencia, insisto, va a responder qué es lo que uno transfiere al otro, por lo cual el otro se vuelve la actualización de eso. Y de paso lo digo, ya que me facilitaste el camino, esas transferencias, dice Freud, son todas para arriba. Transferencia con el médico, adherencia al tratamiento, bárbaro. Y cuanto más transferencia al médico tenés, más adherencia al tratamiento tendrás. Desde gastroenterólogo hasta lo que quieras. Cualquier rama de la medicina, si vos tenés una transferencia, si vos creés que lo que el médico hace por vos es lo mejor que se puede hacer, tu adherencia al tratamiento está verificada. Con el cura ni hablar. Si vos le crees al cura, 10 Padre Nuestro, 15 Ave María, eso está garantizado. Yo creo que lo dice, hay algo de que la necesidad de amor, algo así, y que si no es así, que el médico no va a poner la página. Sí, ahora la paso la página. Entonces, todo es un festival de transferencia, por una cuestión ya no privativa del dispositivo analítico, sino de la experiencia humana. ¿Sí? En toda experiencia humana participa de esa transferencia. Lo que a Freud le sorprende es que la transferencia en el análisis no es tan virtuosa como en estos otros ejemplos. Que en la transferencia, en los análisis, algo se traba, algo se complica, algo se vuelve obstáculo. Al igual que algo se vuelve resistencial, al igual que no abandona nunca esta idea de que la transferencia es resistencia, para nada. Lo que hace es sumarle la idea de que la transferencia ahora es repetición también, pero nunca abandona la idea de que la transferencia es resistencia. De hecho, ahora les estoy diciendo, bueno, en todas las transferencias que uno establece con cualquier personaje, aparece la vertiente positiva de la transferencia o la vertiente productiva de la transferencia, pero en el análisis aparece también la compleja vertiente del obstáculo transferencial. Entonces suma esa idea de la repetición. Vuelvo a la otra parte del pizarrón. Voy a ir yendo para que podamos armar esta nueva idea de inconsciente. En el otro texto, que es el primero que él nombra transferencia, ¿no lo dice en otros términos? ¿Cuál texto? No me acuerdo, pero él dice como que aparece una representación a la que se adhiere el síntoma, algo así. Que la primera vez que es un poco impreciso. No sé cuál texto es. No, lo estaba buscando, pero no me acuerdo. Creo que dice, lo que refiere el compañero es que el analista se vuelve un representante psíquico al cual se enlaza Es en el este recuerdo texto que vamos a patológico. trabajar. ¿Sí? El analista va a entrar en la serie psíquica del paciente, así lo va a decir. ¿Sí? La serie psíquica es un modo de denominar que tiene Freud nuevo a lo que antes eran cadenas de asociaciones. Ahora le va a llamar series psíquicas. Pero vuelvo al otro lado del pizarrón para hacer una intro. Seguimos haciendo intro al texto. Decíamos que la idea del inconsciente tenía represión, retorno de lo reprimido, y era toda la vertiente que ya conocemos, ¿sí? Que es la vertiente de los representantes esta, ¿no? Representantes que salen de la cadena, representantes que se reinsertan en la cadena, lagunas que se vuelven a llenar, biografías que se completan, siempre en esta corriente. El concepto de inconsciente empieza a sufrir una transformación a punto tal que aquí
si ustedes lo miran, con solo mirarlo, aunque no entiendan nada, pueden decir que el resultado de esto es que inconsciente es igual a represión. O sea, todo lo reprimido, todo lo separado, ¿sí? Grupo psíquico separado, núcleo patógeno, es lo reprimido. Ergo, aunque no sepan nada de nada, entra alguien acá desconocido y dice, ah, si esto es así, inconsciente igual a represión. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Acuérdense del pasto. Si no entienden esto, no van a entender un poco de lo que sigue. Si está claro esto, si entienden, no importa si te fue bien o mal el parcial, si no leíste un poco por el parcial, lo volvemos a repetir. Núcleo patógeno, grupos psíquicos separados. ¿De dónde salían las representaciones que estaban acá? De la representación inconciliable. ¿Y de dónde salía la representación inconciliable? De la impresión psíquica. ¿De dónde se extraía? ¿De dónde se sacaba? De la cadena de representaciones, es decir, de la conciencia, ¿sí? De la conciencia como, en este momento, del yo, como conjunto de representaciones, conscientes, había una que se desprendía y formaba. Es decir, que todas las representaciones que van a estar acá, en esto, es producto de la defensa. ¿Sí? Dígame que sí, ya. Sí. Ay, qué alivio. Es decir, que es producto de la represión. Defensa y represión en este momento están homologadas. Entonces, todo lo que está aquí es reprimido. Con lo cual, inconsciente igual reprimido. ¿Ok? Hasta ahí vamos. El viraje que empieza a pegar de a poquito es lo que ustedes en teórico van a conocer como, ahora sí, la primer metapsicología. ¿Sí? Metapsicología es un neologismo que Freud inventa y que es la base. Antes teníamos nosotros una inicial metapsicología, ahora tenemos una primer metapsicología contundente, que es un cuerpo doctrinal potente de conceptos fundamentales, ¿sí? Que forman las columnas básicas donde se sostiene todo el psicoanálisis. La metapsicología intenta Freud construirla de esa manera. Originalmente había pensado Freud como 12 textos, se conocen nada más que 5 o 6. Los textos que a nosotros nos interesan, que ustedes tienen en teórico básicamente, están a la vista. Son lo inconsciente, la represión, pulsiones y destinos. Y de los que nos interesan, nada más, hasta ahí. Eso lo ven todo en teórico. ¿Por qué ven esos textos en teórico? Porque este concepto de inconsciente empieza a virar, es decir, empieza a cambiar. Pero que es un problema clínico, ¿no? Por eso me parecía que estaba bueno pensarlo en doble pizarrón, porque el problema clínico de la transferencia empieza a modificar, como bien sabemos nosotros que la clínica modifica la teoría, empieza a modificar el concepto de inconsciente. ¿Sí? Por lo tanto, ahora el inconsciente ya no es más igual a la represión. ¿Por qué? Porque va a haber un inconsciente que no se puede recuperar. Que no se puede recuperar como se puede recuperar este inconsciente. Por ahora, entendelo intuitivamente. Hay algo de ese inconsciente que no coincide con lo reprimido, pero que en teórico siempre repiten como un aforismo. Sí, todo lo reprimido. Todo lo reprimido es inconsciente, es decir, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. ¿Sí? Repiten como aforismo eso para indicar este cambio. ¿Sí? Yo me lo imagino así, no lo dibujás nunca con el parcial. Si el inconsciente fuera esto, hay un inconsciente que coincide con lo reprimido, pero no todo el inconsciente es reprimido. Es decir, que hay una parte de ese inconsciente que no es reprimido. ¿Sí? ¿Cómo va a estar nombrado esto en recordar, repetir y reelaborar? Para así cuando llegamos allá, ya tenés el boleto comprado. Va a decir como otro grupo de procesos psíquicos. Otro grupo de procesos psíquicos. Otro grupo de procesos psíquicos no coincide con
represión, retorno de lo reprimido. O sea, no coincide con el inconsciente igual a la represión. ¿Sí? Vamos despacio. Y lo que aparece como otro inconsciente que no está vinculado a lo reprimido es un inconsciente que Freud dice ya no se va a recuperar vía el recuerdo. ¿De dónde saca esto? Que se recupera vía el acto. Aquí actúa ahora lo que no puede reproducir como recuerdo. Es decir, que el acto reemplaza a esa cadena de representaciones que no puede decir. Y no que no las puede decir porque quedan del lado de lo reprimido e inconsciente. No las puede decir porque no está enlazada a ningún representante. Es decir, forma parte de este inconsciente que no es reprimido. Y ahí ya tenemos un repetir, de repetir. Acá ya estamos entrando en el nudo de la cuestión de la repetición. Porque lo que se va a repetir, ahora vamos, ya te escucho, lo que se va a repetir es este inconsciente, estas fantasías que no son recuperables por el camino de la represión del retorno reprimido. ¿Deja de existir esto? No. ¿Deja de existir la teoría del recuerdo? No. Un análisis también va por esos andariveles, por la teoría del recuerdo. Pero ahora lo que se avispa es de que hay otro grupo de procesos psíquicos que no tienen la lógica de represión del retorno reprimido. ¿Ven que se complica realmente la cosa acá? Escucho a ella y después escucho a otra. Entonces, ¿está bien decir que el acto reemplaza lo que no fue reprimido o hay más cosas además del acto? Está bien, como una primera aproximación, el acto, el agire, reemplaza esa cadena, pero la reemplaza en el sentido de, otra vez, te quiero enfatizar esto, no es que la reemplaza por impotencia de la cadena o por impotencia de... No, es estructural eso, por decirlo con una palabra compleja, pero es decir, no es recuperable de ninguna manera. Esto es lo que de a poquito queremos que ustedes empiecen a leer en Freud, porque claramente está en Freud y pega este viraje en estos años, 12, 13, 14, todos estos escritos que nosotros vemos son de esa época, donde lo que comanda todos estos textos es recordar, repetir, reelaborar. Es el texto matriz de todo este módulo. El texto matriz, el texto fundamental es ese. Los demás, sobre dinámica, puntualizaciones, son sobre iniciación del tratamiento, consejos al médico, son, digamos, vagones de esta máquina que es recordar, repetir. Donde está planteado, no lo vamos a ver en detalle, pero donde está planteado, esto que quiero que lo tengas claro, o al menos que lo tengas considerado desde ahora. Que hay otro grupo de procesos psíquicos, no son los procesos psíquicos que estábamos acostumbrados hasta ahora con grupo psíquico separado y con núcleo patofrontal. Esto del otro grupo de procesos psíquicos, ¿no está relacionado de alguna manera con lo del ombligo del sueño? Se conecta con el ombligo del sueño, se conecta. Es decir, empieza a tener un parentesco con el ombligo, empieza a tener un parentesco con el hiperníquido, hay un parentesco conceptual con esa línea de pensamiento, está muy bien intuido. Creo que por eso dijiste lo de los chistes, no sé si lo entendí bien, porque no está... Sí, lo había separado yo, chiste y síntoma, lo había separado como que son dos formaciones del inconsciente donde está incluido el cuerpo y su satisfacción. En el lapso linguae o en el acto fallido no está ese fenómeno, ni en el olvido del nombre propio, ni en el olvido transversal, no está el fenómeno que el cuerpo introduce como satisfacción. Porque acá el núcleo del tema, y de paso uno contesta una crítica que de la ignorancia se hace siempre para con el psicoanálisis. No, el psicoanálisis no es culpa del cuerpo. Mentira, no leíste Freud. Estás diciendo cualquiera. Ya, en 1912 empieza Freud a introducir la dimensión del cuerpo. Ni hablar al inicio con la histeria. ¿De qué estábamos hablando? ¿No? Pero cuando uno escucha, porque se escuchan esas cosas, no, el psicoanálisis todo palabra, no incluye el cuerpo. ¿Qué estás diciendo? Usar CDC, ¿qué estás diciendo? Que no se escuchan, ¿no? El TikTok, en lugar se escucha esas huevadas. Dale, te escucho y avanzo. Profe, no, que entonces este otro grupo psíquico está dentro de lo que decís de la primera metapsicología, o eso va por otro lado, pues... No, la metapsicología, no te quiero confundir. La metapsicología, ponerlo aparte porque es el aparato doctrinal del psicoanálisis, ¿sí? Es como el núcleo doctrinal, es como si dijeras
el núcleo teórico duro del psicoanálisis, donde van a diseñarse los conceptos más importantes: pulsión, narcisismo, inconsciente, repetición, reflexión. Eso conforma el núcleo doctrinal de la primera metapsicología. Listo. ¿Sale de un repollo? No. Siempre el cuerpo doctrinal surge de los obstáculos que él va pescando en la clínica. Por eso les presenté primero Dora, porque es ahí donde él se le presenta. Todavía ni tiene el concepto de transferencia, había tenido una idea de la resistencia transferencial con el enojoso obstáculo, ¿se acuerdan? Alguna idea, falso enlace, la tiró así, más o menos, no está del todo, que era la primera vez que lo nombraba. Pasaron 5 años y él en la clínica tiene el fenómeno de Dora yéndose del tratamiento y actuándole lo que debería estar dentro del tratamiento, como él dice allí, la línea de asociaciones, etc. Entonces la actuación se convierte en el reemplazo, como decía ella, de eso. Ahora vamos a ver que es un poquito más complejo, pero que en principio está bien entenderlo como lo decía vos, ¿sí? Si sirve como plataforma de partida. Lo que más me preocupa hoy es que ustedes empiecen a tener en la cabeza que este concepto de inconsciente, junto con el de pulsión, empiezan a diseñar un nuevo cuerpo doctrinal. Es distinto. Otra vez hasta que me sueñen. ¿Es de cualquier lado? No. Es el obstáculo clínico lo que lo empuja a Freud a decir, bueno, parece que la transferencia vamos a tener que pensarla. Y empieza ahí a trabajar la transferencia, y de hecho hay de 1895 a 1912, que son estos textos, pasan 10, 12, 15 años donde el tipo está en el consultorio, empiezan a surgir estos problemas transferenciales, ¿sí? Ahí es donde encastramos nuestro texto de hoy, porque la pregunta sería, varias preguntas, pero se las hacen en la primera página. ¿Qué operatividad tiene la transferencia, ya que es un fenómeno ineludible de cualquier fenómeno humano, pero del dispositivo analítico en particular? ¿Y qué es lo que se repite? Porque hasta ahora él había dicho, en ese epílogo que acabo de leer de Dora, había dicho, bueno, se repite en la transferencia lo que no puede ser dicho, bla, bla, y Dora entonces le actúa a mí lo que le hubiera actuado al señor K y se va del tratamiento. Está bien. Eso no tiene mayor precisión. Ahora tiene que responder a la pregunta de si es un fenómeno clínico que se introduce en la práctica misma, ¿de qué se trata? Porque ahora va a aparecer, esto es fundamental, ya no solamente la vertiente obstáculo, sino que empieza a aparecer con esta repetición la vertiente motor de la transferencia. Se empieza a convertir en un resorte fundamental de la cura analítica. Curamos, si es que algo curamos, porque hay transferencia. Si no, no se cura nada. Por eso se vuelve un concepto tan importante, que si ustedes recuerdan, era uno de los conceptos fundamentales cuando los conocimos. Cuando nos conocimos yo le dije, miren, transferencia, repetición, pulsión e inconsciente son los 4 conceptos que sostienen al psicoanálisis. Sacan cualquiera de esos y están hablando de otra cosa. ¿Se acuerdan que dijimos eso? El primer día nos conocimos. Yo le dije, esto, que no me van a dar bola hoy, les dije, van a ver que esto te ordena este edificio doctrinal, te lo ordena. Donde un concepto de esto falta, listo, estamos hablando de otra cosa. O donde un concepto de esto no está en consonancia con los otros 3, es decir, progresando de la misma manera, también algo se traba allí. Es decir, cuando se modifica uno, inmediatamente se modifican el resto de los conceptos. Como en cualquier teoría de teoría, eso no tiene mucho de novedoso. De hecho, ahora estamos ya introduciendo a la altura de ustedes lo ven teóricos, ya lo vimos en 3 ensayos, lo de la pulsión. La pulsión va a empezar a tocar la transferencia, a tocar el inconsciente, a tocar la repetición, porque es uno de los conceptos fundamentales. ¿Sí? Hasta ahora era una noción, ustedes la tenían en 3 ensayos como una noción. Bueno, ahora en teóricos ya ven el texto, Pulsiones y Destinos, donde se encuentran con el concepto de pulsión puro, con el concepto de pulsión más potente. Ahí le encontré, salvo la aclaración que yo estaba confundido, en el texto del estudio sobre la histeria, página 306, ahí lo dicen los mismos términos
de la transferencia. Buenísimo. Bueno, sí, era 304, 305, 306, que lo repasaban, ¿se acuerdan? Está buenísimo, gracias. Bueno, entonces ahora, yendo al texto propiamente dicho. Perdón, Dale. respecto al cuadrito que está haciendo de arriba, transferencia arriba sería transferencia de representación y abajo transferencia de resistencia. Resistencia, ¿no? ¿Sí? Es donde es la transferencia como la veníamos pensando sobre psicoterapia de histeria. Obstáculo, enojoso obstáculo, ¿se acuerdan? Era enojoso obstáculo porque era externo, porque no estaba si interno fueran las representaciones del sujeto, esto aparecía como un obstáculo externo, el médico aparecía como un obstáculo externo y como un obstáculo enojoso, detenía las asociaciones, y hasta ahí llegaba el psicoterapia sobre psicoterapia. Lo que está, y era claramente un obstáculo, era resistencia pura, y era un obstáculo, enojoso obstáculo. Acuérdense de eso, que lo decía así tal cual, que fue una de las preguntas orientadoras de seminarios, y van a ver que no estaba esta dimensión todavía. La dimensión del motor, de la transferencia como motor de la cura, empieza a jugarse ahora, donde la transferencia no solo se vincula a la resistencia, sino al nuevo par, que es la repetición. ¿Está bien? Es decir, algo se empieza a repetir allí. En el tratamiento mismo, algo se empieza a repetir. En la primera página, estoy en la 97, el texto sobre dinámica de la transferencia, él se pregunta cómo es entonces la transferencia. Es una pregunta clínica. Che, esto que está pasando en cada una de las curas que yo dirijo, parece que hay algo del vínculo conmigo que está raro, que está complicado. Dora se fue hace unos años, ¿no? Me imagino a Freud pensando así eso, en alemán. Alviden. Entonces dice, aclaremos esto. Todo ser humano, ahí es, todo ser humano, desde la última... En la dinámica de la transferencia. Todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, innato Freud, neurólogo, innato ciencia de la época. Cuando uno tiene en cuenta esto, se pone el faro en lo que acaba de decir, influjos que recibe en la infancia. Influjos que recibe en la infancia. Amén. Influjos que recibe en la infancia. Bueno, no era para tanto. No era porque me abandones así. Che, pasa. Entonces, ¿qué influjos se reciben en la infancia? Y él dice, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de la vida amorosa. En otros lados, va a decir, en la elección de los objetos eróticos. ¿Qué más pasa en la infancia? Aparte de establecerse esa especie de configuración que va a determinar las elecciones amorosas para el resto de la vida. Ya es una noticia de erótica, ¿eh? Ya es una noticia. Es todos los objetos eróticos que vos elegís no son otra cosa que la reedición de aquellos influjos que recibiste en la infancia. Pum, a la nota. Segundo, o sea, para las condiciones de amor que establecerá. 2. Pulsiones que satisfará. Es decir, las pulsiones tal cual las están empezando a entender en teóricos, y la vienen entendiendo así desde 3 ensayos, van a estar determinadas en esa primera infancia. El modo de satisfacción con qué objetos, cuáles son los objetos privilegiados de la satisfacción, así como para las metas, 3, así como para las metas que habrá de fijarse. Y aquí, fijación tiene también la misma contundencia teórica que leían en 3 ensayos. Un modo de satisfacción donde cada uno, en virtud de su historia personal, recorta un modo de satisfacerse con tal o cual objeto o alrededor de tal o cual objeto. Si se convierten en unas zonas privilegiadas de satisfacción. Eso respondía a la fijación. Vamos a volver sobre eso, pero en principio tienen estas 3 coordenadas en esa primera página. Y Freud dice, esto da por resultado un cliché. Y ahí tienen el resumen de la primera parte del texto.
¿Qué cosas tienen que rescatar de este texto? Que son respuestas a estas preguntas que nos hacíamos, básicamente dos. Una es esta que acabamos de leer, el cliché, y la otra, como dijimos, va a ser el alivio. Esos dos conceptos son los conceptos fundamentales del texto que estamos leyendo. ¿Sí? Ahora nos ocupamos del cliché. ¿Saben lo que es un cliché? Como demasiado como clásico, tradicional, obvio. Esa sería ya una derivación metafórica, pero un cliché deriva de la imprenta. ¿No? ¿Sí? Algo repetitivo. ¿Sabés qué es? ¿Sí? ¿Cómo es? Contanos. Yo lo sé más o menos. Algo parecido a eso, sí. Como un modelo, como un molde, sí, como un molde, como un patrón. Las impresiones de los libros se hacen así, se hacen con cliché. Se arman placas, ahí donde yo sé, ¿no? Se arman placas, al menos antiguamente, ahora no sé cómo será, pero se armaban placas donde se iban insertando las letras premoldeadas. Entonces se armaban el párrafo tal, toda una página, y eso se imprimía. Una y otra y otra. Hago esto a propósito, se va repitiendo a lo largo de toda tu vida esos clichés que fueron confeccionados en tu infancia. ¿Ok? Esa repetición del cliché es la repetición misma de los trayectos de la vida, dice Freud. Allí en esa página 97-98. Se repite, es reimpreso de manera regular en la trayectoria de la vida, en la medida en que lo consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor asequibles, aunque no se mantiene del todo inmutable frente a impresiones recientes, es decir, que puede ir variando, ¿sí? Pero varía solo en una escasa medida. El cliché está, ¿cómo podemos decir? Configurado en esos años infantiles. En esos primeros años de la infancia, la hipótesis freudiana es que ya está configurado allí los modos de satisfacción, los modos de satisfacción de las zonas erógenas, están confeccionados la elección de los objetos eróticos, el modo en cómo se van a presentar en el resto de la vida, ya está armado allí. Claro. No, tal vez una pregunta, varía, pero respecto al otro. Varían en mínima medida. Ahora vas a ver que cuando lo pongamos en relación a la realidad exterior, ahí se va a entender mejor qué quiere decir que él diga que varían en mínima, que varían de acuerdo a las circunstancias exteriores. Ese cliché, dice Freud, a las páginas que siguen no lo voy a parafrasear, pero ese cliché tiene una vertiente consciente, una vertiente en la cual uno advierte que ese cliché se pone en juego, pero una mucho más interesante, que es la vertiente inconsciente del cliché. ¿Por qué es mucho más interesante? Porque es con la que uno trabajamos en la experiencia de análisis. ¿Qué sería en términos más asequibles? Esa dimensión tuya que no sabes que está, pero te hace elegir lo que no sabes por qué elegís. Una cosa así. ¿Sí? No sé por qué elijo esos objetos. Vamos a meternos en el amor, que es tan común denominador. Esos objetos de amor que se eligen, debe haber algunos rasgos de ese objeto de amor que son conscientes, pero Freud dice la mayor parte del cliché es inconsciente. Es decir, que se eligen esos rasgos sin saber por qué se eligen esos rasgos. ¿Sí? ¿Cómo lo dice él? Para que vean que está en esta página misma, en la 98, dice: solo un sector de esas mociones determinantes de la vida, el cliché, de la vida amorosa, ha recorrido el pleno desarrollo psíquico. Ese sector está vuelto hacia la realidad objetiva y disponible para la personalidad consciente. Es la parte del cliché que puse arriba. Esa es la consciente.
Otra parte de esas mociones ha sido demorada en el desarrollo y está apartada de la personalidad consciente. Ahí viene la versión inconsciente. ¿Está bien? Está apartada de la personalidad consciente, así como de la realidad objetiva, y solo tuvo permitido desplegarse en la fantasía. Es decir, que acá empieza a trabajar con esta idea de inconsciente que leíamos de este lado. ¿Sí? Ya no es el inconsciente el retorno de lo reprimido, sino que es un inconsciente que tiene otro valor. ¿Sí? Esa parte del cliché, esta es la que se repite en la figura del analista. ¿Qué texto es este, profe? Estamos en Sobre dinámica de la transferencia, página 98, todo el primer párrafo. Estoy leyendo eso. Entonces, cuando decíamos hace un rato con Dora que la transferencia eran revisiones, bueno, ahora ya podemos completar el panorama diciendo que son revisiones de cliché, entendiendo como cliché esas determinaciones de infancia en cuanto a los objetos de amor, esas determinaciones de pulsionales, en tanto hay determinadas funciones que se satisfacen, determinadas metas que se satisfacen. Eso ya está en el influjo infantil, en la influencia que se produce en la infancia. ¿Qué quiere decir? Que se repite, que durante todo el resto, como dice Freud, de la trayectoria de la vida no es otra cosa que la repetición de ese cliché que nos ha determinado desde la infancia. Esta es la hipótesis freudiana, un comienzo de teorización freudiana sobre qué es lo que se transfiere de un paciente hacia un analista. Les voy a dar un ejemplo que me pasó la semana pasada, no la anterior. Ya van a ver cuando veamos consejos al médico sobre iniciación del tratamiento, que hay un momento determinado de la cura en que con determinados pacientes, en determinado momento, etcétera, etcétera, uno hace uso del artificio que Freud ha inventado, que es el diván. ¿Sí? Es el famoso diván. Bueno, este es un paciente que pasa a diván el año pasado, se pasa a diván por circunstancias que vamos a ver en los textos sobre iniciación del tratamiento y consejos al médico, y a partir de que pasa a diván, está 3 sesiones absolutamente callado. Absolutamente callado. No dice una palabra, pasa el tiempo, no dice una palabra, bueno, nos vamos, chao, nos vemos Juan, nos vemos. Segunda sesión, absolutamente callado. Termina la sesión, se va, absolutamente callado, no pasa naranja. Tercera sesión, absolutamente parece un cuento. Tercera sesión, tercer acto, paciente absolutamente callado, se va. Esto fue la semana pasada, la anterior, que sería la 4ª sesión de esta secuencia. Pregunto qué pasa, y él me dice: tengo miedo de que me juzgues. Tengo miedo de que me juzgues. Chan. Una revisión de su vínculo al otro, vaya a saber a qué otro, porque ahora estamos en el medio de ese baile, había sido obstáculo y ahora va a ser utilizado en la versión de motor. ¿Sí? Es muy interesante porque sí, ¿de dónde sacó que era yo el que lo iba a juzgar? Si no fuera de esas revisiones de transferencia que él tiene desde sus influjos infantiles con esos otros significativos de la vida. Estaba esperando el momento y Está esperando que para allá. Esta nueva hora es terrible, ¿eh? Vamos con esa. Antes se escapaban, cuando yo hacía bien su psicoanálisis, ahora es con repetición. Ahora es con repetición. Profe, entonces va bárbaro. ¿No? Algo que era obstáculo, que fue en 3 sesiones obstáculo, que claramente había un punto resistencial, por eso allí uno no tiene que empujar nada, no es que uno va y le presiona la frente, ¿sí? Algo iba a pasar, y él
ahí la transferencia vira a motor y dice, bueno, yo no estoy hablando, empieza a desplegar yo no estoy hablando porque tengo miedo de que todo lo que yo voy a decir se está por separado, no importa las vicisitudes de este hombre. Todo lo que voy a decir, creo que me vas a juzgar. Y creo que vas a decir, uy, este tipo, y empieza. ¿Sí? Bueno, ese otro, al que él pone dentro de su serie psíquica, como lo recordabas vos, ese otro que él ubica en su serie psíquica no tiene nada que ver conmigo, con la persona, Juan, no tiene nada que ver. Es como si ustedes dijeran, bueno, el tipo tiene una serie psíquica que viene así, y acá va la persona del médico. Se inserta la representación del analista médico en la serie psíquica del paciente. Y entonces ahora el juicio se le junta con esos otros significativos de su vida. Ahora el tratamiento va a empezar a ir por allí, seguramente. Pasaron 2 sesiones y lo único que habla es de esos otros que durante toda su vida lo han juzgado, lo han maltratado, lo han penetrado, bla, 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 bla. Así que empieza a incluirse en la trama psíquica la figura del analista. Es decir, ¿cómo se explica eso si no es con esta idea? No se explica, porque no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con la persona, no tiene que ver con la persona. ¿Sí? Es la inclusión en su serie psíquica, en su serie de representaciones. Y ahí se convierte de obstáculo, pasa a ser motor. ¿Sí? Es decir, dispara una nueva... Lo que había detenido la cadena de asociaciones, ahora dispara la cadena de asociaciones ¿hacia dónde? Hacia la repetición de ese cliché en análisis. Vos sos el que me juzga, al igual que... Y ahí empieza agárrate Catalina, empieza toda la historieta. Que mi papá, que toda la historieta de eso. No solamente eso, de los juegos dobles sobre sencillo, no va a aparecer solamente la dimensión de los que juegan, sino la dimensión del juzgado. Y eso ya lo están viendo en Funciones y Destino. Tiene doble versión, siempre de la función es el otro que me hace y yo que me hago hacer por el otro. ¿Sí? Porque si no tiene llave la transferencia, si no, no tendría modo de salida. No, tranquilo. Profe, ¿podrías repetir lo que dijiste de lo que había detenido la cadena de representaciones? Lo que había detenido la cadena de representaciones, que estaríamos en la línea de arriba de la resistencia, es la misma que se transforma en motor, que es lo que nos interesa mostrar con Sobredinámica de la transferencia. Cómo la transferencia se convierte en motor de la pura. Porque ya no es solamente resistencia. Si fuera solamente resistencia, estamos jugados. Ahora se transforma en motor. Es decir, el tipo, a partir de haberme incluido en su serie psíquica, puede empezar a asociar con esto que les digo y seguramente va a ir por esos lados. Aquellos que me hacen, aquellos que me juzgan, yo cuando me ubico en el lugar del juzgado, yo cuando hago que el otro me juzgue, y todas las declinaciones de la pulsión que ustedes ven en los 2 destinos que estudian en Pulsiones y Destino. Así que no es obstáculo esa dimensión. Al contrario, se transforma motoriza la cura. Porque es a la luz de tener presente para este sujeto cómo, a partir de introducirme en su cadena, en su serie psíquica, él puede empezar a hablar de lo que le sucede con aquellos que lo juzgan, con hacerse juzgar, con juzgar, y todas las declinaciones que ustedes se imaginen van a aparecer. Porque es la lógica que ustedes están viendo en Pulsiones y Destinos. Dicho eso, avanzamos. ¿Sí? Y queda un ratito para la cliché. Entonces, lo del cliché está una parte que es consciente, como lo leíamos en la página 98, y otra parte que es inconsciente. Esa parte que es inconsciente es la que se repite. Y aquí Freud, bueno, ahí al final de la página 98 está lo que charlábamos hoy con la compañera, ¿no? Las transferencias son absolutamente productivas en cualquier ámbito de la vida, pero se transforman en enigmáticas. Lo dice en el pie de la página 98. ¿Sí? Constituyendo un enigma, porque en el análisis la transferencia nos sale al paso como la más fuerte resistencia al tratamiento.
Eso se lo pregunta, porque lo que les decía recién, no abandona nunca la idea de que la transferencia es resistencia. Ahora le suma que es motor, y entonces todo el tiempo va a ser motor y obstáculo. Va a ser motor en el punto en donde, después lo dice como transferencia positiva, motor en el punto donde eso dispara las asociaciones. Ah, vos me hacés acordar a mi viejo que me juzgaba cuando yo jugaba la pelota y él afuera, estoy delirando, ¿no? Y él afuera de la cancha me decía, burro, anda, deja de jugar al fútbol. Eso va a disparar esa cadena y también va a servir de fuerte resistencia. 3 sesiones cada vez. ¿Sí? Las dos cuestiones van a empezar a cumplir. ¿Cómo se explica Freud esto? Incorpora, importa, de importar, ¿no? De importación. Importa un concepto que no es de él para resolver esto, ¿sí? Que es un concepto de Jung. Todavía no se habían peleado ambos, entonces todavía eran amigos, y entonces Jung le prestaba algún que otro concepto. Y el concepto que él rescata de Jung es introversión de la libido. Final de la página 99. Acuérdense, ya dijimos Lidia, vamos a ver qué sucede con el águila. Introversión de la libido. Todo lo que van a leer en esa página y en la que sigue es más o menos, o a mí me hace posible de transmitir así, que es que la libido se dirige hacia su satisfacción. Esto es muy parecido, por si les suena, a lo que él trabaja en la conferencia 23. Ustedes ya lo vieron, ¿sí? La libido se dirige, el vector sería hacia la satisfacción, pero encuentra una frustración exterior, ¿sí? Por los principios de la realidad objetiva, como lo veríamos en la página anterior, hay algo de ese obstáculo exterior que impide que la satisfacción se concrete. Perdón, profe, la conferencia 23 no sé si me parece que no está. Pero no de seminario, ¿eh? De práctico. No. En práctico sí. ¿Sí? ¿Sí? Pero no lo vimos todavía, ¿no? Claro, de este modo. ¿Viene después? Claro, sí, sí. Ah, claro. Pensé que estaba sí, diciendo no, que ya lo nos dijo habíamos que venía la visto. 20. Todavía no. Sí, tiene razón, la tienen que estar viendo en breve. Es parte del módulo D. Bueno, al revés, cuando vean la 23 van a ver que esto es parecido a eso. ¿Sí? Se detiene la satisfacción de la libido por frustración. Acá está presentado, pongan mucha atención en esto, acá está presentado como una frustración como impedimento. Aprovechar que nunca tuve la letra tan clara. Mirá, impedimento. La frustración como un impedimento. ¿Impedimento de qué? De que esa libido se satisfaga concretamente. ¿De qué orden es el impedimento? Acá lo indica como algo externo. ¿Sí? Hay algo de esa realidad objetiva que pone un parate a que esa satisfacción se realice y por lo tanto se frustre. Se frustra la satisfacción. Pero tened en cuenta, y subrayátelo, que luego esa frustración va a ser de carácter interno, en breve. Pero está muy bueno tenerlo ya en cuenta, porque si no parece que fuera una frustración exclusivamente dada por, en este caso, la realidad exterior o la realidad objetiva, como le llamen. Realidad objetiva, o circunstancias exteriores. Realidad objetiva, dice, página 98. Esa realidad objetiva frustra la satisfacción del libido. Y esa es un impedimento de orden externo. Ahora, tenete en la manga, que no es tan sencillo, que va a haber una frustración que es de orden interno. ¿Sí? Interno en la misma línea que hoy les propuse, empezar a pensar en otro grupo de procesos psíquicos como algo que no tiene nada que ver con el otro ni con lo externo, ¿sí? Que es algo puramente interno, actos puramente internos. Ese otro grupo de procesos psíquicos él lo llama de esa otra manera, actos puramente internos. Es decir, está apuntando al hueso del sujeto humano, al hueso de lo humano, no en relación a un otro, sino en relación a sí mismo. Pero bueno, eso manténganlo en suspenso. Por ahora, esa frustración es un impedimento de orden externo.
¿Qué es lo que hace la libido cuando encuentra ese punto de frustración? Regresa. Esta palabra la conocen, porque la vieron en los sueños. Regresión. Cuando se topa con la frustración. ¿Cómo? Cuando se topa con la frustración. Cuando se topa con la frustración, o sea, la libido siempre se satisface, de una forma u otra. Eso tenganlo también como guía espiritual. Siempre, la pulsión siempre se satisface. ¿Sí? Entonces, sea por el camino que fuere, si no encuentra satisfacción en la realidad, porque la realidad se lo frustra, va a ir a buscar la satisfacción a algún lado. ¿Ok? Entonces, ¿dónde dice Freud que va a buscar las satisfacciones ahora? Las va a buscar a aquellos lugares fijados de antemano por la pulsión donde sí fueron satisfechas. Entonces, varios lugares. La fantasía, uno, ya lo saben, ya lo tienen en mente. La fantasía, o sea, a la fijación. Y el cliché va a estar ubicado acá. Este es el cliché que se transfiere al médico, al analista. Este es el cliché. ¿Se acuerdan que lo separamos? Dijimos, uno es consciente, el otro es inconsciente. Este cliché que está conformado por esa libido que viste la fantasía, que se detiene en los puntos de fijación donde sí hubo satisfacción, ese es el cliché que se transfiere en este modelo de pensamiento freudiano, de este momento, se transfiere al analista. Cuando este paciente dice, pienso que me va a juzgar, no es una manifestación de este cliché, de esa fantasía, que aflora en ese momento, se hace consciente en ese momento. No es que el tipo viene pensando, porque si hubiera pensado antes lo hubiera dicho en la sesión número 1 de la serie de 3 silencios. No lo dice en la número 1, lo dice en la número 4. Es decir, que eso se sorprende él mismo, el sujeto mismo se sorprende de aquello que lo determina. Por eso decíamos hoy al inicio OJ, porque el cliché no es algo que uno sepa. Si tiene alguna idea, los que tenemos algunos años de análisis, tienen alguna idea, un poquito más allá, de por qué se elige lo que se elige. Piénsenlo en función de los objetos amorosos, que es lo más rico que los humanos tenemos, ¿no? La elección del objeto amoroso, si yo te digo, bueno, completando una lista a ver cuál es el rasgo erótico que tiene que tener tu partener. El rasgo erótico puede ser cualquier cosa, desde la voz hasta una parte del cuerpo, no importa. Y vos te haces un listadito. Ese listadito es el cliché consciente. El motivo por el cual a veces uno elige al otro como partener y se equivoca una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, hasta que, hola, sí, venía a pedirle un turno. Sí, pasa que yo pensé que era diferente, pero no, es igual al otro. Y otra vez pensarte, otra vez le creí. ¿Sí? Hoy, no me acuerdo, fue hoy. Un paciente me dice, yo necesito a alguien, Juan, yo necesito estar en pareja con alguien, pero las redes sociales y no sé dónde, esas aplicaciones de citas, me dice, pero esta que acabo de contactar me interesa un montón. Y tengo miedo que me pase lo que me pasa siempre, cuando me interesa un montón, fracaso. ¿Qué me interesa un montón? ¿Qué cosa te interesa un montón? Un rasgo era, un ratito. No el otro con una totalidad, por ejemplo, si existe la totalidad. Era un ratito. ¿Por qué deja de romper las pelotas? Así ahora ¿qué joder con esto? Es un ratito, no la conoces, no sabés quién es. Hablaste 4 veces por WhatsApp y ya te crees que te interesa la persona. Deja de joder. Más o menos así. Por 15 años que trabajamos juntos. Deja de joder. Fulanito con eso, ¿qué es eso? Que ahora me interesa, ¿no? La idealización del objeto amoroso, que también vamos a ver en el narcisismo, como uno se enamora de esa idealización, ¿no? Del otro sujeto. El otro sujeto ni lo conoces, ¿sí? Ni lo conoces. Hablame de acá 5 años y vemos qué pasa, pero no sabés quién es. Te mandó 3 WhatsApp y te dijo 3 boludeces. ¿De qué me hablas?
¿De qué me interesa a ella? Una expectativa. Claro, ¿qué es lo que te interesa a ella? Entonces, eso va directo, apunta directo a resquebrajar un poquito este ideal de el otro que es el que viene a completarme, porque a mí me interesa una persona que esté conmigo ahora. Está bien, está buenísimo, pero ¿ok? Ese en particular. Entonces, ese cliché que te hace elegir lo que uno no sabe por qué lo elige, es parte del cliché inconsciente que estaría aquí. Lo podemos agregar ahí. Bueno, lo puse acá abajo. Es ese cliché el que se juega. Un par de minutos más y nos vamos. Profe, le hago una consulta, ¿puede ser? Dale. Usted recién dijo que la pulsión siempre se satisface, Sí, pero ¿no es una satisfacción parcial? siempre. Siempre. Está. Nunca se satisface totalmente, Está bien. nunca se satisface sin el objeto, ¿sí? Porque el objeto, ustedes lo están viendo teóricos, el objeto es contingente, absolutamente contingente, pero una vez que se fija, el recorrido es siempre en torno al mismo objeto. Dora, lo vamos a ver para eso. Chupar, y todas las declinaciones que tiene la pulsión de eso. Chupar, chuparse, hacerse chupar. Juzgar, juzgarse, hacerse juzgar. Es maravilloso. Cuando uno tiene eso en la cabeza, entiende perfectamente de que le hablan. Tengo miedo de que me juzguen. Bueno, ¿querés que te juegue doble sencillo que se viene toda esa declinación? Bueno, los que me han tocado toda mi vida, las personas que yo juzgo, las que me expongo para que me juzguen, y así podemos seguir con el dictado, ¿sí? Porque tiene esa lógica. O sea, siempre tiene esa lógica. ¿Cómo le llaman ustedes cuando lo ven en las funciones y destinos en teórico? Le llaman que tiene una lógica gramatical, ¿sí? Es una lógica gramatical eso. Hago, me hacen, me hago hacer. Esa es la lógica gramatical de la función. Pensalo en tu vida, no me digas nada, vas a ver que estás. Alguno de esos temitas tocas. Alguno de esos temitas tocas. Profe, o sea, siempre haces al otro, te hace el otro, te haces hacer por el otro, te dejas hacer por el otro, le haces al otro para que el otro te haga. Armate una gramática de tú erótica y vas a ver que coincide con eso. Para otros nos traen todos una gramática de sus propias eróticas. Dale, así ya vamos cerrando. Decime, ¿quién está? No, que si siempre es así, o sea, siempre es como esa... Y eso es lo que decíamos que son, es el armado de la función y el desarmado cultural. Cuando estén en la intimidad se van a acordar de eso. Nosotros cagamos, pues ahí viene la relación, inmediatamente que el obsesivo empieza a pensar en cómo se hace el acto, ya se queda sin el instrumento que hace el acto. La cagada del obsesivo, ¿viste? Tenemos eso, empezamos a pensar, pero ¿qué te pasó, Juan? No, te estaba pensando, ¿qué hace? Bueno, no, sobre todo, no piensen en eso. Es un viernes, profe. Un viernes, te cagás el viernes solo. Digo solo porque es un... La mujer lo puede pilotear, ¿no? Es una paciente que finge los orgasmos. Le va bien siempre. Le va bien siempre. Claro, el marido no sabe, pero hace años que la señora le hace... ¡Es un mono! Nos vemos en 15 días.